mañana con 11 minutos. Sigues en Combinación Clave y estamos en el estudio como los martes con el panel de los días martes. Vamos a discutir varios temas que son de la semana. Decíamos, están los proyectos de ley, está también el ajuste fiscal de 540 millones de dólares que anunció el ministro de Hacienda. Y les quería preguntar por dónde se inclinan ustedes, que debería ir el ahorro, pero vamos haciendo algún orden en esta cuestión. El primer proyecto que debería votarse y se espera que se vote entre hoy y mañana, y esto es la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque todavía está a nivel de comisión. Y ya pasó, claro, salud. Ya pasó salud, el de despenalización del aborto. Después de pasar por la comisión y que se va a votar en estos días y puede incluso salir con un informe negativo, o sea, con un rechazo en la comisión, igual va a pasar a sala. Me gustaría saber qué piensan de esta discusión y si ya tienen esa sensación que tienen muchos parlamentarios de, ¿saben qué? Que se vote, porque ya más acuerdo, más conversación es difícil. Cuando hay posiciones tan marcadas, contrarias, es difícil llegar a un acuerdo. Hay posiciones contrarias. No, la sensación la tengo absolutamente. Este es un tema que ya se ha dilatado bastante. Y lo mismo nos ocurre a nosotros en nuestros proyectos. Muchas veces se dilataban, se mandaban a otra comisión, se postergaba la votación y uno decía, pero si estos van a perder igual. Hoy, mañana, en 5 meses más. Por ejemplo, la ley de identidad de género la mandaron ahora a la Comisión de Constitución. Hace 3 meses no se ha movido un ápice solamente para dilatarla. ¿Dónde van a morir los elefantes? Porque ahí están todos los proyectos. Bueno, entonces da mucha rabia. Pero en este caso, claro, uno esperaría que voten. Ahora, yo no he hecho el arqueo de votos. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho. Soto dijo que estaban en la comisión al menos todos los votos, dijo ayer. Pero yo creo que está bien Justeli porque... ¿En la Constitución? ¿En sala o en Constitución, dices tú? En Constitución. En las dos, en la sala, no, en la sala. Porque, no, en la sala creo que no. En comisión creo que no. Porque no hay ningún parlamentario de la derecha que lo haya apoyado hasta Así es. Quizás Cast, pero no sé. Cast en el fondo, Cast está Felipe, como medio entre la espada y la pared porque él está en la teoría porque esto se discuta y por lo tanto que eventualmente las personas estén a favor, digamos. Que está en contra. Pero él está en contra, entonces como que tiene ahí una contradicción. Bueno, pero el tema es que, claro, yo no estoy seguro que estén los votos porque en la DC hay aparentemente 3 posturas. Los que están cerrados con el gobierno, los que están en contra y ya están con Alvear preparando proyectos aparte, y los intermedios que si se cumplen ciertas condiciones votarían a favor. De algunos, si ese es un tema. Claro, y ahí está, por ejemplo, Fuad Chaín y Aldo Cornejo, que dicen que el Ejecutivo se ha comprometido a presentar indicaciones que ya están acordadas, están redactadas, y si se presentan tal cual, ellos votarían a favor. Entonces, yo no sé cuáles son esas indicaciones. Yo sé que van en la línea del acompañamiento. Acompañamiento, ahora, esto del acompañamiento da para mucho. No sé si alguno de ustedes tiene información más precisa, porque puede haber un acompañamiento que sea súper sincero, que sea como, acá está el Estado para lo que tú quieras, lo que tú necesites, joven de 14 años, violada, etcétera. O puede ser un acompañamiento tipo, acá estamos nosotros para evitar que tú abortes, para que no cometas ese pecado, no cometas ese crimen, no cometas ese asesinato. Entonces, ¿cómo va a ser esta cosa? Lo que se está tratando de, o sea, de alguna manera a propósito del acompañamiento es que al menos sea, ya, ok, pero acompañamiento tanto para la que aborta como para la que no aborta. ¿Entiendes? O sea, que el acompañamiento no sea pensado, condicionado para aquella que no, lo que tú acabas de decir, Luis, de que no, nosotros estamos aquí para apoyarte mientras tengáis la guagua, una vez que nace la guagua y sale maricona, cagó. Ya. Eso por una parte, o sea que se admite que en el fondo ya, ok, acompañamiento, pero tanto establecido para la que aborta como para la que no aborta, eso es uno. Y en la otra es el tema de que los médicos, el equipo médico pueda denunciar la violación independiente de la voluntad de la mujer violada. Y en eso las mujeres estamos absolutamente cuadradas de que no, porque nadie sabe, o la mayoría sabemos cuáles son las circunstancias, y las estadísticas lo dicen, de las mujeres violadas, que en su mayoría fueron por personas cercanas, a veces por el padrastro, a veces por el padre, a veces por el hermano, a veces por el tratante de la pega. Estamos con el tema de la trata de personas en Chile, que nadie, de mujeres en especial, que nadie se hace mucho cargo, pero también ahí sabemos cómo funciona, la obligatoriedad, te violan para meterte en la prostitución, en fin, la cuestión es súper compleja. Ahora, según Soto ayer, en la comisión estaban todos los votos, en la comisión de Constitución, pero obviamente en la otra. Pero que se vote, si la única causal que está en peligro es la de violación, y es increíble, porque esa es pura moralina, es cero respeto, porque tú por último decís, oye, una mujer
que lo que está pasando, ninguno de esos varones lo va a pasar probablemente en su vida. Lady Gaga, no sé si lo ubican, la cantante ayer en los Óscares dijo que... Lady Gaga, por favor. Sí. Perdón, Lady Gaga, ya. Perdón, Lady Gaga, es que yo no... Bueno, Lady Gaga, yo la cacho por una paciente que tuve hace como 10 años que era fanática de Lady Gaga, ya, pero ella le debe haber dicho Gaga porque yo me quedo grave. Bueno, Lady Gaga en los Oscars dijo que 1 de cada 5 mujeres va a ser violada antes de llegar a la mitad de la edad media de vida. Entonces, es un tema súper importante que la causal de violación no se quede afuera. Si se queda afuera, nosotros no nos vamos a quedar tranquilas. La democracia cristiana está súper dividida, como dijo Lucho. Ahí está Laura Albornoz, que increíble la pelea que ha dado por el respeto a las propias cosas. Las mujeres demócratas cristianas, la bancada DC, o sea, no es la bancada, es la DC la política, Comisión de Mujeres, claro, de la DC también. O sea, hay un tema ahí claramente de ideológico, pero que ya llega a un nivel de basureo de las mujeres que es impactante. O sea, esto de que se postergue, que el gobierno tenga que negociar una y otra vez, cuando la comisión tiró para abajo todo lo que se había hecho en salud. Cuando lo agarró la comisión de Constitución, dijeron no, todo lo que se ha hecho en salud, todas las entrevistas que se hicieron, todas las cuestiones presenciales, no, nosotros vamos a partir de cero, porque como nosotros tenemos la verdad, tenemos que enterarnos de cero. O sea, ni entre ellos se respetan. No, y cuando quedan solo 5 países en el mundo que no permiten ningún tipo de interrupción del embarazo. Y pensemos que no todos los países musulmanes... Tiene idea país. Pero eso no es tan así. Todos los países musulmanes pero eso no es tan así, está permitido. Entonces... el doble efecto de repente también se hace pasar como aborto, pero es una discusión más larga. Pues ¿sabéis qué? Menos mal que la dijiste, no, yo quiero que lo aclares. O sea, ¿qué dijiste? ¿Qué tiraste así entre líneas? Perdón, es que de verdad No, quiero seguir con mi argumento, espera bien. Recién tú hablaste de Laura Albornoz, cosa que me parece que sí, que ha ido en defensa de lo que ella cree y me parece muy bien. Pero me parece que de repente ella va en defensa solo de las que piensan como ella, porque de hecho su ataque, más que defender la ley de aborto, ha ido en contra de Soledad Alvear, siendo que Soledad Alvear en ningún caso la ha tocado a ella a nivel argumentativo, nunca se ha referido a ella. Laura Albornoz lanzó una columna, a mí me parece que decía como que Soledad Alvear casi estaba usando todo su poderío político para poder interferir, pero ella también, pues Laura Albornoz no lo está haciendo. No, ella ha dado argumentos, ella ha escrito columnas, ella ha dado las votaciones. ¿no? Si Soledad Alvear puede tener su argumento, puede ser súper respetable, uno puede entender que una mujer diga su argumento y todo. Yo, de todas maneras, me quedé pegar lo que tú dijiste entre líneas, después que terminé tu argumento, quiero que lo aclare, porque fue así como bien raro. Ahí la aclaramos. Pero quiero seguir con el tema de Laura Albornoz. Me pasa que de repente va en una lucha de las mujeres que piensan como ella y no de todas. Los argumentos que cayó con Soledad Alvear, como tratar de desprestigiarla políticamente, tratar de ningunearla un poco, tratar de decir que ella está usando todo ese poderío que tiene por detrás. Me parece que ella está usando su mismo poderío, Laura Albornoz. No me molesta a mí que la gente ocupe su figura para defender lo que ellos creen. Me parece que la democracia cristiana por fin no está solo mostrando la encías, sino también está mostrando los dientes. Me pasa en el tema del aborto, me pasa en el tema laboral. Me gusta que la democracia cristiana defienda lo que cree. Lo que sí que hemos visto en la democracia cristiana, que todo este tiempo... Un pedacito de la DC, ojo con eso, Sebastián, no es masivamente la democracia cristiana, de hecho ese es el punto. No, pero por eso, pero un pedazo... No es la DC que muestra los dientes, es una parte de la DC, y ahí hay un tema también de fondo, pero continúa. Y lo último que quiero decir es que me pasa que me llamó mucho la atención la cuña que lanzó Pizarro, el senador Pizarro, cuando dijo que... cuando le preguntaban ayer en el diario La Segunda sobre cómo estaba este proyecto y me dijo, yo no me comunicaba con la ministra. Yo no tenía la posibilidad ni siquiera de hablar por teléfono con la ministra. Entonces, ¿qué pasa? Un gobierno está llevando adelante un tema tan importante como el tema del aborto con un conflicto que tienen trabado ahí con la democracia cristiana, que eso es real, y que nunca se haya comunicado la ministra ni siquiera por teléfono con el senador Pizarro, que es el presidente de ese partido. Bueno, quizás Pizarro no lo ha llamado tampoco. O sea, pero el interés, me imagino... Pero ¿cuál es el análisis de idea país? ¿Analizar a la democracia cristiana o plantearse frente al tema del aborto? No, la idea de idea país está clara, yo creo. Nosotros tenemos una postura que es contra el aborto, que nosotros estamos a favor que se promueva el tema del acompañamiento a los embarazos vulnerables. Nos parece que el acompañamiento que se está ofreciendo ahora es nada, es vergonzoso. Esta idea de país está con Soledad Alvear, digamos.
Claro, Pero sí en está esta claro, pasada- pues, esto es lo que en quiero esta que pasada- sea transparente, pues. No, pero si eso está claro, Busquena, ¿te cabía alguna duda? No, lo que pasa es que me parece que el análisis de ponerse así, que la Soledad Alvear, que en fin, o sea, me parece que ella tiene todo el derecho. Mira, yo una vez fui igualita a Soledad Alvear, por eso entiendo todos los argumentos de Soledad Alvear. Yo fui una beata cuadrada que creía en todo eso, y hasta que, sí. ¿Hace cuánto tiempo que Ana Lorenzini, perdón? Bueno, hace la mitad de mi vida, obviamente, cuando vi la luz, cuando me hice Antares. Pero es que lo que pasa es que me carga cuando se aprovecha, ¿me entiendes?, de utilizar lo que pasó con la Soledad. ¿Por qué no ponen en claro? Yo insisto, vuelvo a repetir, tú dijiste algo entre líneas que yo creo que tiene que ver más con la postura de Idea País de lo que está ahí, de meterse en la DC. Yo quiero que aclarí esa cuestión para quedarme tranquila por último. Cristian, antes que conteste Sebastián, Cristian Stewart quería agregar algo. Yo creo que hay que Sebastián, dilo, ¿no? Hay que efectivamente discutir sobre el fondo. Yo creo que es muy importante señalar que esto no es, desde el punto de vista de construir sociedad, esto no es un problema valórico, porque los problemas valóricos son como que tienden a relacionarse con problemas de moral individual. Yo creo que esto es un problema político y social. Tomado como valórico. No, porque en el fondo, si es que esto fuera un problema valórico, yo creo que esto es tan valórico como los niveles de desigualdad que existen en Chile, como el clasismo, como los niveles de corrupción y el financiamiento de la política. Yo creo que esto es un problema político porque tiene que ver precisamente en cómo nos relacionamos y cómo nos entendemos como sociedad. O sea, si no nos gusta la pena de muerte porque es un asunto que da cuenta efectivamente en cómo nos relacionamos, esto también tiene que ver con lo mismo, en cómo entendemos que debemos tratar a la mujer que está sufriendo, porque en general, en estos casos, al menos lo que dicen los proyectos de ley son los casos complicados, los casos en los cuales las mujeres de verdad están con problemas sociales y problemas en el fondo objetivos que no son discutibles. Sin perjuicio de que uno puede intuir que lo que se pretende en algunos casos, sean sincerados, en otros no, es discutir sobre el aborto libre. Que Por supuesto, nunca lo hemos negado. no, pues que hay algunos que sí. Entonces hay un fariseísmo más o menos importante. Entonces, yo creo que esto tiene que ver principalmente con un problema político y no es un problema valórico. Eso es lo que primero me gustaría señalar. Perdona, yo creo que sí es un problema valórico, pero eso no tiene que influir en la discusión. Si cada uno Lo que tiene su pasa es que es posición de tomado vida. como valórico. Es que no, pues, porque no sé si se acuerdan que, bueno, la democracia cristiana el año 2006, esto no tiene que ver con esta democracia cristiana, en el fondo es simplemente para mostrar un caso de cómo se comprende el problema como valórico, que yo creo que, valga la redundancia, es problemático. El año 2006, la democracia cristiana expulsó a Adolfo Saldívar porque estuvo en contra de la aprobación de la ley que financiaba el Transantiago, no sé si se acuerdan. Sí. Este año da libertad en el caso del aborto. Entonces, si es que no hay como una cuestión básica que se comparte entre todos, porque en el fondo Sebastián decía que la democracia cristiana ahora estaba mostrando los dientes, después la B decía que no, que era cierta parte, uno no sabe qué es la democracia cristiana, porque si hay libertad para todo, entonces yo creo que eso es una mala forma de comprender el problema del aborto, porque en el fondo si es que existiera libertad para todo, en circunstancias en que uno lee todas las cosas que todos los papeles y todos los escritos y los documentos que hay en la democracia cristiana, uno entiende que la democracia cristiana está a favor del derecho a la vida. Pero si es que, por ejemplo, algo tan relevante como eso, aplicado al Partido Socialista, si se presentara una ley que establece la disolución de los sindicatos, ¿el Partido Socialista daría libertad para votar en eso? Yo creo que en el fondo esto lamentablemente se ha derivado hacia la comprensión de este problema como uno valórico, y yo creo que no es así. Por eso es tan importante que los partidos defiendan posiciones políticas y no como decir yo pienso esto, por lo tanto a mí no se me puede imputar la visión de los de al lado. Y por último, aprovecho como la pregunta a la Kena, porque yo también entendí lo que quiso decir Sebastián, que es el problema del doble efecto. Cuando se dice que el aborto terapéutico no existe, se dice porque lo que se busca con aquello es salvar siempre la vida de la madre. Pero si como consecuencia indeseable se produce la muerte del hijo, ahí no se produce un aborto. Entonces por eso se dice que el aborto terapéutico en estricto rigor no existe, porque jamás se busca la muerte del hijo. Si es que en una intervención, por ejemplo, si la madre tiene cáncer y hay que extirpar un tumor que está al lado del feto, si se saca ese tumor y como consecuencia se mata al hijo, eso no tiene nada que ver con aborto, porque en el fondo no se busca ni como fin ni como medio la muerte del hijo. Eso es el vilipendiado argumento del doble efecto que de alguna forma saca de la discusión el problema del aborto terapéutico, que en sí mismo yo también creo no existe.
Pero es que ya tú estás poniendo el ejemplo del tumor, pero a veces el propio feto es el que le causa el problema a la mamá. ¿Qué Y ahí, hacía Pero en es ese que en caso, esos casos, insisto, en la medida en que no se persiga, si se pretende sanar a la mamá, si se pretende curarla con las intervenciones quirúrgicas que sean, y no se pretende matar al hijo, para mí eso no es un aborto. Aquí Y nadie eso- mata, nadie mata ni un hijo, o sea... Bueno, esa discusión de fondo, no, fondo, claro, fondo. porque estás hablando de asesinato, por favor, yo creo que el tema da lo mismo, si es, aquí debería ser aborto libre, seguro y gratuito, punto, porque es un derecho de la mujer a decidir. ¿Y hasta Ahora, cuándo? estamos en esta cuestión, oye, en todas partes donde hay aborto libre, seguro, hay, por supuesto, Límite hay de tiempo. límite, no es Por que eso, la guagua... ¿pero hasta cuándo? No es que, o sea, hay límite en distintos 12, países. 14 semanas. Mira, yo personalmente 14. no abortaría nunca, pero creo en el derecho de niña, las demás más. mujeres a decidir. Y eso es lo que yo aprendí en los años de que dejé de pensar así obtusamente. Otra que está en la situación que fue violada, yo no me voy a meter en la decisión de ella si ese violador la dejó embarazada. Fíjate la falta de humanidad y para aquí para todos los beatos que nadan, ¿me entiendes? La falta de humanidad de obligar a una mujer a llevar 9 meses al violador Lo que pasa es que- de alguna manera permanentemente diciéndole Aquí con me los síntomas plantea y un todo. tema que es interesante como el cambio de concepto, porque hablar de que uno es pro aborto es súper fuerte, porque yo creo que nadie es pro aborto, nadie Nadie, busca pues. los abortos ni está a favor de los abortos. Acá lo que se busca es que la mujer pueda decidir. Entonces son miradas y conceptos distintos. que no se la persiga criminalmente. Pero Claro, eso absolutamente. Hoy día en Chile no hay ninguna mujer en la cárcel por aborto. Pero sí sí ha habido están- hay persecuciones, procesadas, sí ha habido imputadas y condenadas. procesamiento. Pero no hay ninguna condenada. No, en la Ninguna. cárcel no, en la cárcel no, pero condenadas sí hay. Pero lo que esa No, caricatura presas que no se están, dice estoy de que- acuerdo, no, pero condenadas sí, que Por eso. han llevado proceso y pueden tener, qué sé yo, sus pero derechos las ciudadanos personas suspendidos que han y todo, sido pero no en la condenadas, cárcel. sin perjuicio que no estén en la cárcel, son personas que han sido condenadas siempre por 2 delitos. En el fondo son 6 personas que han sido procesadas y efectivamente condenadas, pero siempre van acompañadas de otro delito. Entonces, no es solo por el aborto. Mira, Ah, bueno, constatar el Beatriz, hecho. espera, tú recién Espérate. manifestaste como un poco como tu malestar ante esa etiqueta de lo pro aborto y hoy en día la discusión es muy semántica, es muy como de etiquetas, de ponernos etiquetas, un poco también lo que hace la Kena, llamarnos beatos, a llamarnos que oye, pero somos yo no te cuadrados. hablé a ti, dije los beatos que nadan. Los Así beatos que, que nada. Entonces, un poco la discusión se está llevando a eso y que yo encuentro que es bien lamentable. Pero si es que vamos al proyecto mismo y si nos centramos en eso, el gobierno hoy en día está planteando un acompañamiento que es de 1.600 millones, ¿ya? Y lo que necesitan hoy las mujeres, según todos los estándares de diferentes organizaciones que se dedican a esto, son 27.000 millones de pesos. El gobierno gasta 30.000 millones en el Transantiago. Se echa ahí bastantes lucas en un programa que es totalmente, que gasta plata como loco, que no da el servicio que se necesita. Malo, de frentón. Y pareciera que el gobierno le interesa más gastar en eso que gastar en las mujeres, Busquena. Cosa que los dos estamos preocupados. solamente que no diferentes use esos cosas argumentos. distintas. Mira, si Entonces- el gobierno tiene que preocuparse de las mujeres y sacar esta cuestión rápido adelante. Que se demuestre que hay gallos y políticos que gobiernan valóricamente. Tú puedes decir, no es un ente valórico, pero los gallos votan con la Biblia en la mano. ¿Tú no has visto las cuestiones cuando levantan la Biblia o cuando muestran los fetitos de plástico con una Biblia al lado? Eso es valórico, es moral. Ya, pero ¿cuánto? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Quién Sebastián, hace pero es eso? que ¿qué se entiende por acompañamiento? Y yo creo que ese es un tema súper delicado. Es una... Porque, de hecho, el acompañamiento, la otra vez hablamos con un especialista acá mismo en la radio que nos decía que el problema que hay en muchas legislaciones que prometen el acompañamiento es cuál es el acompañamiento y quién hace esos acompañamientos. En Estados Unidos tienen un problema en varios estados porque la gente que se licitó o que licitó los acompañamientos son organizaciones contrarias al aborto. Entonces, en vez de acompañar, porque el acompañamiento, ¿qué es lo que uno buscaría? Es acompañar a la mujer en su decisión. No tratar de coercionar a la mujer en su decisión, ni para un lado ni para otro, ni para convencerla de abortar, ni para convencerla de no abortar. Entonces, por eso el tema del acompañamiento es delicado, porque si tú acompañas a una mujer en su propia decisión y le das la fortaleza en lo que haya decidido, le abres el camino, buscas cómo instalarla, la acompañas, incluso después del nacimiento, si es que viene con problemas y ella opta por eso, esa es una cosa. El acompañamiento, como ha pasado en ciertos estados de Estados Unidos, donde los organismos que te acompañan te empiezan a regalar ropa para la guagua, antes que tú decías si quieres abortar o no. Perversión se llama. Eso es someter a la mujer a una Perversión. situación muy compleja y que en Estados Unidos debate, hablamos de otra cosa. Por eso, cuando tú dices, oye, se gasta esto y se quiere gastar esto. Pero mi primera pregunta antes de las lucas es la base. ¿Quién entiendes por acompañamiento y quién debería hacer ese acompañamiento?
sea lo que sea que entendamos por acompañamiento, cuando uno le pregunta a gente que está metida, y de hecho parlamentarios que son pro a esta ley, te dicen que el acompañamiento sea ya para acompañar y que la mujer decida, o sea también para que la mujer decida por la vida. Cualquiera de los dos son deficientes. O sea, lo que se está planteando ahora es deficiente. Sea cual sea. Porque de hecho, no sé si ustedes han visto, lo que impulsan es que haya una matrona, un médico más en consultorio, cosa que no daría abasto en ciertos sectores, como ponte tú los sectores donde los consultorios son mucho más... Ahora, otra pregunta de base. ¿Creemos en el acompañamiento? Debe ser voluntario. Yo creo Sí, que- debe yo ser creo que voluntario. Debe ser voluntario y yo Absolutamente. creo más en la información que en el acompañamiento. Por supuesto. Pero sí, pero es una opinión. Tú crees en la pero yo no creo en eso. Así ¿entiendes? como la mediación Creo mucho en más los en la información. matrimonios que no funciona. Yo creo que el acompañamiento tiene que ser amplio en el siguiente sentido. Hoy día nosotros vemos que... ¿Pero voluntario o no voluntario? Esa que pregunta me quiero déjame saber. desarrollar la idea y Ya. al tiro contesto tu pregunta, que era. Un acompañamiento que de verdad fortalezca a la maternidad hoy día, que muchas veces es vista como una carga. Entonces, si eso se le añade los problemas de las mujeres vulnerables que viven en vías de blogs, que viven en campamentos, a las mujeres que hoy día ven que los problemas de la educación están a años luz de ellas mismas, un acompañamiento que de verdad se haga cargo del machismo brutal que hoy día vemos en las relaciones laborales que hay, y para qué hablar de la ISAPRE en relación a la mujer, pagándoles menos y muchas veces ofreciéndoles contratos más precarios. Un acompañamiento que se haga cargo del problema de fondo, de las condiciones objetivas de injusticia por las cuales atraviesa la mujer y que con ello muchas veces tiene que optar por el aborto. Entonces, claro, si a uno se le pregunta si es que es voluntario o obligatorio, evidentemente tiene que ser voluntario. Pero el problema es que hoy día no hay nada que la voluntad suscite para que la persona diga yo me quiero acompañar con eso, porque las condiciones de injusticias, o sea, objetivas de injusticia son tan atroces, tan brutales, que finalmente, aunque sea obligatorio o voluntario, es algo completamente ineficaz. Entonces, yo pienso, si se me pregunta qué es acompañamiento, algo lo más amplio posible que nos permita hacernos cargo de estas condiciones objetivas de injusticia. Ojo O que sea, a el nivel- aborto se tiene que hacer cargo hasta la desigualdad económica. Es que, no, ojo ahí, no, porque en el no, fondo estoy estás diciendo- estás usando argumentos que tienen que ver. Primero, las mujeres no somos vulnerables, las mujeres somos vulnerabilizadas por el sistema, por las formas por el machismo, por la manera, por el patriarcado, en fin, no somos vulnerables. Punto uno. Vulneradas. Pero ojo, no hay que esperar que el tema del aborto, de la posibilidad de abortar, en tres causales, que es un mínimo ético. Ojo, que la mayoría de los abortos no caen en estas tres causales, y esa cuestión nadie la sopesa tampoco. Es un mínimo ético que tiene que tener el país, que se lo obliga a tener Naciones Unidas, además. Entonces, para una cosa, pero espérate, pero yo creo que es peligroso esperar que el aborto solucione el problema de la injusticia hacia las mujeres. Entonces, cuando yo uso ese argumento, entonces no hacemos nada en el país. Porque sencillamente, si tú usas como argumento la injusticia económica que recae especialmente en las mujeres, que somos las más pobres del país en materia económica, entonces por lo tanto no pensamos, según tú, no podemos discernir bien, entonces necesitamos un acompañamiento. Claro, es que eso es lo que está diciendo. No podemos, yo creo que lo entiendo lo que tú estás diciendo. No es que esté en contra, no es que crea que la mujer está en absolutamente tranquilidad, piola, le voy a decidir, y cuando tenéis 120 lucas para vivir, que las mujeres promedio ganan eso. Entonces, obviamente, pero no esperes parar una legislación por un problema país que hay que No, solucionar. pero espérame, es que yo entiendo lo que dice, perdona Cristian, porque habla de que efectivamente frente a algo como la posibilidad de un aborto, las mujeres nos enfrentamos de manera distinta. Si el tema con las personas que viven en una situación mucho más vulnerable es que es doble. Es que por un lado, efectivamente, creo que necesitan un acompañamiento de una manera distinta, porque están más vulnerables, muchas veces están solas, hay otras que yo creo que una decisión como esta no estaríamos solas, pero hay muchas que sí, y eso es delicado. El problema también es que la vulnerabilidad muchas veces tiene un problema de acceso a información. Entonces, el acompañamiento puede ser un factor que se aproveche esa vulnerabilidad también. Entonces, eso también es delicado. Por eso yo ahí creo que se pisa en un terreno que es muy complejo. Pero entiendo el espíritu de lo que tú planteas, También Cristian. lo entiendo, pero no podemos esperar de trabar legislaciones con ese argumento, porque en realidad todas las leyes que hagamos van a tener que ver con eso. Todo, si uno piensa en los niños. Me explico, tiene que ver con la maternidad. Al final, obviamente... Pero mientras no tienes
el feto no nace a la vida del mundo cultural, no existe maternidad. No puedes hablar de maternidad cuando estás embarazada. Pero para poder ser madre, naturalmente primero hay que estar embarazada, si no, no se puede. No, de acuerdo, pero no puedes hablar de maternidad si la persona no quiere llegar a ser madre. Entonces, Sí. ¿entiendes? Entonces, en el fondo, Entiendo, pero no comparto. Claro. no, eso es otra cosa. Nosotros compartimos algunas, otras no. Obvio. Oye, 10:36, está apasionante la discusión también a través de las redes sociales. Sigan mandándonos sus comentarios, sus opiniones, preguntas también al hashtag Combinación Clave. Hacemos una pausa y volvemos.